soledad. La soledad en la vida adulta, la soledad en la maternidad, la soledad en la vejez, pero hoy podríamos decir que a ciencia cierta y a raíz de lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, podemos atribuir al menos 871.000 muertes al año en el mundo producto de la soledad. Por eso queremos hablar de esto con Ivonne Maldonado, psicóloga, académica de la UDLA, para poder comprender qué es lo que ocurre en torno al fenómeno de la soledad. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Sí, es un concepto que es poco revisado y poco analizado, y con este estudio que apareció de la OMS, obviamente nos interpela como sociedad a mirar un poquito qué está pasando con las personas que se están sintiendo cada vez más solas en un siglo donde paradójicamente estamos mucho más conectados. Es muy extraño, ¿sí?, sentir que estás aislado solo cuando la conectividad hoy en día es mucho mayor que en los años 80, por ejemplo. Claro, es que es el contacto con un otro el que se está perdiendo. Si bien hoy día tenemos esta comunicación constante, al instante, estamos alejándonos cada vez más de otras personas, y por eso es importante, yo creo, poder definir qué es la soledad. Porque uno antiguamente o siempre ha pensado en la soledad tal vez en lo que dice el diccionario, de estar solo sin nadie físicamente, pero desde la psicología, ¿cuándo hablamos de soledad? La soledad se convierte en soledad propiamente tal cuando hay una discrepancia entre la expectativa de los vínculos y la intimidad de esos vínculos que queremos versus lo que realmente tenemos, ¿ya? Muchas veces hay personas que viven solas, que no tienen una red de apoyo tan grande y que visitan de vez en cuando a sus amigos o a personas familiares, pero no se sienten solos, versus personas que efectivamente, incluso estando en pareja, ya se sienten absolutamente solos y aislados. Entonces, es la discrepancia y es una impresión subjetiva, ¿ya? No es algo totalmente objetivo, no lo podemos cuantificar, no tiene relación con la cantidad de vínculos, sino que también es relacionado con la calidad de esos vínculos que tú tienes. Tú puedes estar rodeado de gente, pero no confías, no tienes un vínculo cercano, de confianza, profundo, y te puedes sentir tremendamente solo o sola. Ahora, claro, cuando hablamos de los vínculos con otros, quizás se podría entender que estamos poniendo esta responsabilidad en quienes nos rodean, ¿no? En mis vínculos con mi familia, con mis padres, con mi pareja, incluso con mis hijos. Pero ¿qué es lo que debiese cambiar en aquella persona que se siente profundamente sola para poder revertir esto? ¿Existe algún tipo de trabajo interno que se pueda hacer para mejorar esta percepción? Sí, hay un trabajo interno. Primero, en el fondo, es conocer que este es un estado que puede ser transitorio. Primero que todo, pensar que estar o sentirse solo es un estado que puede ser transitorio, que finalmente la soledad también te invita a mirarte a ti en lo más profundo de tu ser, y eso muchas veces genera mucha angustia, porque en este momento social en el que estamos hiperconectados, como bien decíamos, y siempre como acelerados viviendo, como desde el yaísmo, que todo lo quiero ya, que hago mil cosas para llenar mi tiempo, y la verdad es que muchas veces cuando estás en forma sola y solitario, te invita a mirarte hacia adentro. Si eso es así, conéctate con esa parte de ti, conéctate con tu yo más interno y averigua qué cosas son las que te gustan, por qué efectivamente hoy te sientes más solo que ayer, ¿sí?, metafóricamente, y qué cosas puedes hacer tú también, porque también tienes herramientas para aquello. Pero eso es centrarlo en el sujeto, ¿sí? Pero me gustaría ampliar la mirada. Hay una economista británica que es Norina Hertz, que sacó un libro muy bueno en el año 2020 que habla del siglo de la soledad, ¿ya? Y ella analiza que este es un problema y es un fenómeno social que no solo involucra al sujeto, que involucra al Estado, a las políticas, incluso a los trabajos, ¿ya? ¿Cómo así? Porque de alguna manera estamos viviendo en una época también bastante neoliberal desde el capitalismo, y ¿qué nos invita a hacer este modelo? Nos invita a la libertad, a la autonomía, y también nos invita a ser un poco egoístas y centrarnos en nuestro propio quehacer
personal y no mirar hacia afuera, ¿ya? Y eso, por una parte, nos aísla y nos limita la posibilidad de brindar apoyo a otros y también que nos brinden apoyo a nosotros mismos, ¿ya? En el fondo me la banco solo o sola. Ese es el modelo imperante hoy en día. Entonces ha quedado de lado lo comunitario y esto que digo desde lo comunitario es sentir que existe una red de apoyo real a quien yo puedo recurrir, ¿ya? Entonces este modelo obviamente lo que hace es que nos enfrasquemos en la competencia individual versus la colaboración colectiva. Y por eso que las sociedades hoy en día también nos sentimos, y esto no es de Chile, a nivel mundial, mucho más solo que antes, ¿bien? Por otro lado, si tú miras las ciudades, el urbanismo está hecho para que transiten los vehículos de mejor forma, desde la eficiencia automotriz. El urbanismo no está pensando en lo colectivo, en el encuentro con el vecino. Si tú vas a cualquier población, los metros cuadrados que se destinan a una plaza, a un espacio público, son muy chiquititos. Y esto pasa en una población y también en un condominio de clase media alta, ¿ya? Los espacios para poder compartir son reducidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí también hay una política de Estado que tiene que hacerse cargo de cómo nosotros como ciudadanos queremos vivir en sociedad. Si queremos vivir encerrados en nuestro propio sistema interno, donde no me importa lo que pasa al lado, o si en el fondo el Estado también está pensando en colaborar con otros, ¿ya? Por ahí hay un estudio también de ratones que se realizó hace algún tiempo, en donde ponían un ratoncito solo, ¿ya? En un espacio bien reducido. Y a medida que pasaba el tiempo, cuando introducían nuevos ratones, el tema de la agresividad, la violencia de ese ratón con los nuevos, digamos, era altísimo, ¿ya? Y si tú miras esto que ocurre con estos animalitos, también nos ocurre un poco a nosotros. Mientras más solos estamos o nos sentimos solos, más violentos y más agresivos estamos, porque estamos pensando menos los otros. Y frente a cualquier persona que se acerca a ti, tú inmediatamente estás pensando qué quiere sacar esa persona de mí, qué provecho quiere sacar. Entonces, ¿para qué me voy a involucrar con los vecinos? Me van a pedir un favor y yo mejor ni le pido el favor porque después viene de vuelta. Entonces, estamos igual que estos ratoncitos, muy agresivos, muy violentos, porque estamos viviendo cada vez más aislados y más solos. Sí, pues Pablo Milanés decía en su canción La soledad es un pájaro grande, multicolor, que ya no tiene alas para volar y con cada intento da más dolor. ¿Tiende a generar depresión la soledad? Así es. La soledad te provoca trastornos a nivel de salud mental y también a nivel de salud física. Voy a ir primero con lo de salud física porque es súper interesante saber que sentirse solo y tener esta percepción crónica es igual de nocivo que fumarte 15 cigarrillos diarios. Wow. ¿Y por qué? Porque te aumenta el cortisol y tienes más probabilidad de tener enfermedades cardiovasculares y ahí está asociado también a muertes prematuras por temas de salud física, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando tú estás solo también estás mucho tiempo en alerta. Tu cortisol se dispara y vienen un sinfín de síndromes que están asociados con esto y tu salud física obviamente que se va a ver afectada. Y esos son estudios que existen, que los pueden buscar. Entonces, no es solo a nivel de salud mental, sino que también a nivel de salud física. Por otro lado, a nivel de salud mental, cuando tú estás solo y te sientes en soledad, lo que ocurre es una sensación de angustia muy grande porque te sientes en desamparo, te sientes vulnerable. Y esa vulnerabilidad hace que tu mente también te juegue en contra y empiezas a tener ideas rumiantes de no le encuentro sentido a vivir así, por más que tenga dinero para costearme lo que yo quiera, no tengo amigos para compartir, ¿ya? Porque el trabajo también hoy en día, la cantidad de horas que tenemos que cumplir horas laborales, implica también una reducción de horas de la vida social. En Nueva York hay un sistema de que tú arriendas amigos y son súper caros, ¿ya? Pero hemos llegado a ese nivel ya en estos países porque efectivamente la gente se dedica a trabajar, a producir, pero restan horas para la comunidad, para la vida social. Entonces, la depresión es uno de los trastornos que se te puede gatillar y la depresión es igual que una enfermedad física en el sentido de que, a pesar de que no la ves, existe, es como si tuvieras un
si tú le dices a alguien que tiene cáncer, que tengo cáncer, por ejemplo, la persona inmediatamente empatiza contigo. Cuando tú dices que tienes depresión, la gente piensa que es un tema de voluntad. Y la verdad es que no es un tema de voluntad, es un tema de que tu cuerpo y tu mente te impide funcionar en los distintos ámbitos laborales, sociales, de pareja, educativos. Entonces es un tema muy complejo del que hay que salir con ayuda de psicólogos, de psicoterapia, pero también ayuda farmacológica muchas veces, y eso implica un gasto en salud tremendo. Es súper caro. Es carísimo, es carísimo. Entonces, para evitar aquello, las personas debiésemos tener primero algunas medidas, como por ejemplo aislarnos de la tecnología, aunque sean poquitas horas al día o un día a la semana, desconectarnos de lo que es el teléfono. Cuando tú estás compartiendo con otras personas y estás con el teléfono, tu mente igual está involucrada con ese aparato que nos secuestra. Realmente lo tomas una vez y la conversación quedó hasta ahí, estás escuchando pero no estás atenta, no hay contacto visual, por lo tanto el vínculo también se empieza a perder. Cuando hay alguien que tu amigo, tu amiga, y estás conversando algo con esa persona y tú estás con el teléfono, el otro lo que percibe es que no le importa lo que le estás diciendo. Entonces después, ¿para qué voy a salir con Juanito? Si Juanito está con el teléfono todo el rato. Ahí se abre otro tema, la adicción también que tenemos hacia el teléfono. Hay estudios que dicen que 221 veces desbloqueamos el teléfono al día para mirar cosas. Es mucho, ¿ya? Por ahí hay una línea importante que la tecnología es súper buena, nos sirve un montón, pero tenemos que ponerle límites. Y las empresas telefónicas y todas estas grandes empresas no nos van a poner límites. No, ¿ya? todo lo Y contrario. están hechas para ser adictivos. Los colores, los mensajes que te llegan, todo eso te genera una adicción y te separa del vínculo. Del entorno. Ahora, ¿qué hay? Porque tú hablabas de la estructura, ¿no? Del Estado, de las políticas públicas en torno a este sistema en el que vivimos y que en Chile además lo llevamos al extremo porque somos el primer país donde se implementó, Sí. ¿no? Este sistema neoliberal, libre mercado, etcétera. Pero claro, nos sorprendemos mucho cuando desde el otro lado del mundo nos llegan noticias porque esto partió en Asia. Lo de arrendar amigos, Sí, lo de sí. arrendar polola, la experiencia polola o pololo durante el día, salir a cenar, tomarse la mano, etcétera. Y está todo tasado. Todo tiene distintos precios. Si es darnos la mano, tiene un valor. El contacto físico ya tiene un valor. Salir a cenar tiene un valor. Ir al parque, que te vean con alguien. Pero ya llegó a Estados Unidos. Sí. Ya está en Nueva York, ya está en nuestro continente, en nuestra realidad occidental. Así como también la infraestructura de los espacios en los que habitamos, en los que vivimos. Hoy día nos encontramos, claro, sorprende ver que en Japón, que en Hong Kong, que en Asia, la gente viva prácticamente en jaulas. Sí. Realmente vivían en jaulas muchos de ellos, solos, en espacios muy pequeños, confinados y obligados a vivir de manera individual, solos. Pero eso ya llegó a nuestro país. Nos encontramos con espacios para vivir cada vez más pequeños, más reducidos, sin espacio para la familia, ¿no? Prácticamente un pasillo donde te encuentras con todo en un solo lugar, ¿no? Estudio le llaman. Sí. Pero es básicamente un espacio en el que encuentras cocina, baño, comedor, living, todo. Y está hecho para vivir solo o sola. Hecho para vivir en soledad. ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de esa política pública? ¿Qué hay de esa mirada estatal? ¿Se toma en cuenta hoy día la crisis de salud mental y todos estos factores que aportan a que esto siga creciendo? ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces no conversa el tema social con lo económico, ¿ya? Y ahí hay una brecha importante y no es un tema de gobierno, ¿sí? No es del gobierno de turno, es un tema de Estado, ¿ya? Porque no vamos a hablar de un gobierno X, etcétera, porque no es la idea en este espacio, sino que el tema del Estado que te tiene que proteger y te tiene que brindar espacios de participación también ciudadana, que es parte del desarrollo humano. Los seres humanos somos seres sociales y emocionales. Cuando éramos, no sé, nuestros ancestros vivían en tribus. ¿Por qué vivían en tribus? Porque se protegían, porque era parte de la sobrevivencia, ¿ya? Y eso lo hemos ido perdiendo. Cuando una persona vive en solitario y además se siente sola, ya que es una percepción interna, lo que siente es una amenaza constante, porque no cuenta con otros que lo puedan sostener en caso de alguna emergencia o peligro.
Entonces, el Estado, de alguna manera, tiene que abrir la mirada a no solo mirar los factores económicos que nos ayudan a crecer como país, ¿sí?, sino que también los factores sociales. Holanda y hay otros países, Suecia también, que están mirando mucho más allá del crecimiento económico del país y está incorporando indicadores de bienestar. ¿Qué tanto bienestar tenemos los chilenos cuando trabajamos horarios extensos, a veces hasta 2 trabajos para poder solventar los gastos que tiene una familia? La mujer que está sola con sus hijos criando a estos niños, que tiene que estar largas jornadas fuera, cuidando incluso a otros niños, ¿ya? Y qué sensación tendrán esos chiquititos cuando llegan a su casa y también están ahí bien en solitario. Entonces, tenemos unos desafíos enormes que no los vamos a solucionar a corto plazo, pero sí es importante ponerlos sobre la mesa para que podamos ir avanzando en esto, ¿ya? Sí, es que es complicado todavía en nuestro país vislumbrar algo así, entendiendo que todavía estamos en vías de desarrollo, cada vez se aleja más el desarrollo, en diferencia de estos países donde ya alcanzaron el desarrollo económico, el movimiento económico, ya están preocupados de otras cosas. Sí. Donde, claro, hoy día tal vez acá en Chile la preocupación es tener la casa, allá ya tienen la casa y están preocupados, no sé, de comprar el mueble, o sea, para poner ejemplos que van un poquito más adelantados ya cuando tienen un respaldo, pero también podemos ir haciéndolo nosotros en el día a día. Hoy día estamos viviendo este nivel de inseguridad que tal vez antes no se vivía, donde las personas se están aislando más, que siento que no es lo mismo que estar solo, pero que se están encerrando. Hay personas que hoy día dicen, ya yo no salgo al parque ni a ninguna hora, no, a pesar de que tengo la plaza acá al frente, ya no sé, son las 5 de la tarde, ya me entro. ¿Cómo juega eso también en el sentirse solo? Porque los espacios públicos están siendo utilizados por personas que están dañando y que están generando delitos y delincuencia. Si nosotros pudiésemos organizarnos como comunidad y ocupar esos espacios públicos, no en solitario, sino que realmente haciendo cosas, talleres, cursos, bailes entretenidos, ¿ya? En otros países en Oriente, por ejemplo, en Asia, hay bailes que se realizan en el día en plazas públicas para personas mayores. O sea, a mí me encantaría tener 70 años y estar bailando en la plaza junto a otras personas y pasándolo bien. Sí. Ya, espero que eso en algún momento pase. Pero acá la persona mayor la tenemos encerrada en la casa, ya, y que también se siente bastante insegura. Entonces, claramente también ese es caldo de cultivo para que la gente, al tener más miedo, se sienta también con menos libertad, ¿ya? Y eso de tener menos libertad implica que vas a tener votaciones también por candidatos que te aseguren una cierta coerción para poder evitar la delincuencia, y eso es muy difícil que ocurra. Esperemos que en algún momento esto se logre revertir y que incorporemos ese tipo de prácticas de las que tú hablas, Ivonne, y que recuperemos nuestros espacios públicos, pero también me gustaría preguntarte cómo la soledad puede afectar a niños y niñas. Quizás no porque, o puede darse también, que ellos se sientan profundamente solos. Lo hemos visto en casos de bullying, por ejemplo, de sentirse solos respecto de sus pares, pero también de su familia porque no les pueden contar o no les quieren contar lo que pasa, no se sienten... O madre vive en soledad, se siente sola y vive estas consecuencias de las que estamos conversando. Por una parte, lo primero que indicas es estos niños que sufren bullying, y hay un bullying terrible, que no es el del golpe o de la agresión verbal, es el bullying cuando son excluidos estos chicos. Hoy en día con las redes sociales, si a un adolescente, a un niñito lo excluyen y después postean fotos, ese niño va a sufrir en el alma con el dolor de ver que están todos compartiendo en un espacio donde él fue excluido. Entonces, el dolor es doble a lo que vivíamos nosotros cuando éramos chicos, porque ni nos enterábamos si estaba un cumpleaños Juanito Pérez y no me invitaban. Capaz que me enteraba después, pero ahora es en tiempo real. Entonces, ese tipo de bullying donde aplica la exclusión, donde el niño pasa a ser invisible y yo te aíslo y te segrego, es muy doloroso, y más aún en un niño que está en proceso de desarrollo. O sea, el autoestima se daña tanto que finalmente tú piensas, yo no soy lo suficientemente buena, por eso no me invitan. Yo no soy lo suficientemente atractivo o atractiva, ¿ya? Soy fome,
ya a mí en realidad nadie se quiere juntar conmigo porque yo soy fome, no salgo, y pueden generarse un sinfín de cosas así asociadas a creencias que son totalmente irracionales, pero sacarle esa creencia irracional a un niño es muy difícil. Por otro lado, niños que están en casa, aun cuando están con papá y mamá, también se pueden sentir solos. Padres presentes, madres presentes, pero ausentes, por distintos motivos. Pueden ser papás que trabajan, incluso hacen teletrabajo en la casa, y hemos tenido niños en que efectivamente se sienten igualmente solos. ¿Y si los papás se sienten solos? Claro, cuando una mujer, sobre todo, o un hombre se siente en soledad, no está disponible para brindar apoyo a otros, porque en el fondo la vulnerabilidad y la desesperanza que vive es tremenda. Entonces cuesta mucho derribar aquello para traspasar ese amor, esa contención a otra persona, porque piensa que la soledad te lleva a lo que decía Luis, a sentirte deprimido, sin energía, sin ganas, sin propósito de vida, sin ganas incluso de levantarte a veces de la cama. Entonces, ¿qué ve ese niño? ¿Cómo le voy a contar yo a mi mamá o a mi papá un problema si mi papá está mal, si está llorando, si se siente solo, sola, no tiene apoyo del papá que no vive conmigo? Claro, ¿ya? Y sentirse insuficiente, porque Así porque es. se siente solo o sola si estoy yo. Estoy yo. Claro. Por eso partíamos diciendo que el concepto de soledad hoy día no es el estar solo físicamente, sino que incluso estando en un grupo Así es. nos podemos sentir solos. Y ahí está la dificultad, pues, porque tal vez quien no tiene familia, quien está físicamente solo, es más fácil. Pero para un grupo, una familia, donde hay personas que se van sintiendo solas y no quieren compartir con un otro, es mucho más complejo. Y ahí también te quería preguntar con respecto a eso, porque también a medida que uno va creciendo, avanzando en edad, la batería social se va acabando y tendemos a... Eso es parte también del desarrollo, del crecimiento, de la madurez tal vez, no sé. Cuando tú buscas esos espacios de soledad porque tú crees que así te sientes bien, eso es perfecto. No hay nada malo en aquello. De pronto hay gente que es más externalizante y que le gusta compartir y socializar 24/7, ¿bien? Pero a medida que vamos madurando y vamos transitando el curso de la vida, también entendemos que es súper positivo estar con uno mismo, quedarte en casa leyendo un libro en vez de estar, no sé, en un pub, en una discoteca compartiendo con otro. Si tú te sientes bien con eso, no hay ningún problema. El problema está cuando para ti eso te genera angustia, te genera una sensación, ¿cierto?, de no sé, de nostalgia, de vulnerabilidad, ¿ya? Por ahí está más vinculado. Entonces, la alerta es cuando yo me estoy sintiendo solo, pensar qué está pasando, cómo lo puedo yo modificar. Y ojo, lo más preocupante de este tema es que antiguamente veíamos que la soledad estaba asociada a las personas mayores. Hoy la soledad está más asociada, y en primer lugar los jóvenes son quienes se sienten más solos, quienes tienen más acceso a internet, quienes pueden tenerlo todo al tiro y ya porque están hiperconectados, son los que más solos se sienten. Entonces el foco, si bien están las personas mayores, también tenemos que poner el foco en nuestros jóvenes. ¿Qué está pasando con nosotros los adultos que estamos dejando a estos chiquillos que se sientan de esa manera, que no confíen en los papás, que no tengan amigos de confianza, que los amigos sean solo para el carrete, ¿ya? Algo está pasando, que estamos viviendo algo bien dramático, porque hay muchas ideaciones, planificaciones e intentos de suicidio en jóvenes por sentirse solos. Y ahí está entonces la importancia de hablar de estos temas, de dialogar en familia, de tener estas conversaciones, de ojalá recurrir a alguien cuando te sientas de esa manera, de lo contrario algún especialista. Entendemos que no es fácil el acceso en nuestro país, pero hoy día hay algunas líneas de apoyo que son 24/7 a las que tú puedes recurrir. Ivonne, muchísimas gracias como siempre por hablar de estos temas con nosotros. Gracias a ustedes, que tengan muy lindo día. Sí, sabemos que hay varias actividades que están buscando recuperar nuestros espacios públicos para unirnos a través del arte, y es por eso que se busca precisamente sacar una radiografía de cómo